Y quiero contarte, porque mi primogenitura, pues soy la primogénita, lo dijeron ahí recién, iba más allá de lo que yo podía ver. Y quiero que veamos a alguien en la Biblia que también pasó por algo así. Vamos a estar yendo a Génesis 25, les di suficiente tiempo. Y seguramente lo conocen, es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Vemos que había esterilidad en su esposa, oró, quedó embarazada, no solamente de uno, sino con mellizos. Y en el versículo 24 dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El versículo 27 dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Y el versículo 29 dice, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Vendeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Acá él vio, ok, esta es mi oportunidad, y acá es donde es el marketing. Bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué tengo yo para ofrecerle? Pero él lo hizo a la inversa, vio lo que él quería y dijo, listo, yo quiero esto a cambio. Dame vos tu primogenitura, dame vos este derecho que vos obtuviste al nacer primero. Y le dice, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogenitura? Es algo que tengo, pero ahora no me está saciando el hambre que tengo. El versículo 33 dice, vendeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y fíjense cómo termina este versículo y dice, de esta manera menospreció su derecho de hijo mayor. ¿Cuántos primogénitos tenemos acá? A ver, hijos mayores. Ok. No sé ustedes, pero en mi casa no, o sea, no es que yo tenía una silla diferente, un vaso diferente, que a mí se me daba todo y a mis hermanos no, era siempre igual, todos por igual, aunque nosotros nos peleábamos y decíamos, ella le tocó más. No, siempre, ¿no? Todo por igual. Sin embargo, en estos tiempos el ser primogénito tenía otro contexto. Significaba doble porción. O sea que cuando se tenía que dividir todo lo que tenían los sirvientes, oro, plata, el ganado, todo lo que tenían, el primogénito tenía doble. Entonces, no solamente estaba vendiendo, bueno, está bien, te doy esto porque quiero saciar algo inmediatamente, quiero comer, tengo hambre, dame tu comida, sino que vendió su derecho a tener el doble de todo. Vendió ese estatus porque era algo que solamente venía al ser el primogénito, el primero, y él lo despreció, dice la palabra. Lo entregó como si nada. Pero no solamente tiene que ver con lo material, sino que también que tiene que ver con lo espiritual. Porque aquel que quedaba como primogénito era luego el líder y sacerdote, el patriarca de su tribu. Ahora, ¿se acuerdan que leímos ahí en el versículo al principio 19 de quién era hijo Isaac? De Abraham. ¿Qué se le prometió a Abraham? Una multitud de naciones, una tierra, todo, ¿ok? Entonces imagínense tener el doble de todo esto que venía. Y él que dijo, te lo vendo, tengo hambre, no me importa. Comprendemos cuán importante era la primogenitura. Comprendemos cuánta repercusión iba a tener en el futuro, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, porque ya comenzaba con una ventaja mucho mayor sin tener que hacer nada, solo nació primero. Y sin embargo vemos que él la despreció, que él la vendió. Y yo al leer esta palabra comencé a preguntarme, ¿con qué o a qué me estoy vendiendo? Y a mí me gusta hacer preguntas cuando predico, porque hace que uno comience a pensar, ¿no? Entonces yo te pregunto a vos, ¿a qué te estás vendiendo? Vos, por ser hijo, hija de Dios, tenés esta primogenitura, tenés esta herencia, tenés aquello que es tuyo, tenés aquello que Dios predestinó, estas buenas obras
para tu vida, que son sola y únicamente para vos, porque Dios te hizo único, te dio esos dones, esos talentos, por algo te escogió para este tiempo, para esta ciudad donde sos, te escogió en esa familia en la que estás, todo con un propósito. Y sin embargo empezamos a hacer estas concesiones, empezamos a hacer estos trueques, de decir, bueno, esto no es tan importante para mí, entonces estoy dispuesta a venderlo. Y algunas de las cosas que yo me anoté fueron corrientes de este mundo, políticas, falsas doctrinas, desviaciones de la palabra y caer en el universalismo, caer en el, y bueno, total Dios me ama. Sus misericordias se renuevan cada mañana. No importa si hago esto, no importa si total Dios me ama. Y hay algunas cosas que yo creo que hemos puesto en estas categorías que hacen que nos empecemos a desviar cada vez un poquito más del curso que Dios planeó para nuestras vidas. Desviarnos de aquello que es específico para nosotros. En la célula estuvimos hablando sobre ser entendido en los tiempos de Dios, sobre los hijos de Isaacar, de ser sensible a su voz. Y todo eso, cuando yo estaba hablando, comentaba en la célula y decía a las chicas, yo tengo un curso, y si yo me desvío un grado, solo un grado, voy a terminar completamente en otro lugar. Uno dice, es un cambio así de curso, pero mi destino ya no va a ser el mismo, porque yo me voy desviando de aquello que Dios trazó originalmente para mí. Son pensamientos de este mundo, pensamientos que te dicen, está bien, sí, hacelo, total, pero Dios nos está llamando a mantenernos en esa santidad, a mantenernos en ese trazo que Él hizo para nosotros, aquellas buenas obras. La Biblia está llena de gente imperfecta. Una y otra vez vemos ejemplos de gente que se equivocó. Pero a mí no me dicen, sé cómo esa gente, total Dios te ama y te va a volver a usar, va a estar ahí con vos. Y sé que Dios lo hace porque su misericordia se renueva cada mañana. Lo hace porque su amor está presente y es infinito y Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Pero a mí se me llama a ser como Jesús. A mí se me llama a decir no a la tentación. A mí se me llama a vivir una vida en santidad. Y a veces pensamos que si yo vivo una vida un poco de acá, un poco de allá, entonces voy a tener el testimonio y la autoridad para poder hablar de eso. Pero lo que Dios anhela para nuestras vidas es que podamos hablar desde el lugar de la santidad. No de lo malo que pasó, no de los errores que cometimos, sino diciendo no a aquello que Dios no quiere para nuestras vidas. Yo quiero que vayas conmigo a Juan 5:19 y dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús estaba tan cerca de Dios que veía lo que hacía, lo que decía, cómo hablaba, y justamente eso fue lo que vino a replicar aquí en la tierra. Y yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando escuché a alguien predicar, de cómo Jesús siempre dijo no al pecado, y sin embargo fue Él el que levantó paralíticos, fue Él el que sanó a ciegos, fue Él el que una y otra vez hizo milagros donde iba. Jesús nos está llamando. Dios nos está llamando a vivir una vida comprendiendo lo que eso significa. A veces vivimos una vida a medias porque no comprendimos en su totalidad lo que la cruz hizo por nosotros. Ahí Ariel estaba preguntando cuántos vinieron a la oración de la mañana, cuántos vinieron los 2 días. Y la primera demarcación, ¿cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos. Si Él es mi Padre, yo soy su hija, vos sos su hijo. Si Él es mi Padre, es por el sacrificio en la cruz. Y a veces lo leemos como Padre nuestro que estás en los cielos y seguimos. Y sin embargo, con esa demarcación, en ese momento, yo comienzo a decirle, Señor, gracias.
Gracias por esa sangre. Gracias porque me compraste. Gracias, Señor, porque el enemigo no tiene autoridad. Gracias, Señor, porque como decíamos recién, vos hacés todo nuevo. Gracias, Señor, porque todo argumento, toda mentira cae. Gracias, Señor, porque el enemigo ya no tiene autoridad sobre mi vida. Gracias, Señor, porque ese susurro constante que me decía, vos no podés, vos no servís, ¿para qué seguís? ¿Para qué lo hacés? Hoy esa voz se calla y solamente escucho la voz de mi Padre que me dice, fuiste escogido para buenas obras. Fuiste escogido para salir al mundo y ser luz. Fuiste escogido para ser diferente. Fuiste escogido para ir en contra de la corriente, para buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. Tenemos que ser una generación diferente. Tenemos que demostrar que Dios está en nosotros y reflejar esa comunión que se da en lo privado. Que aquellos que escuchamos al Padre a decirlo, que aquello que vemos el Padre hacer, hacerlo. Con Tommy nos casamos hace casi 9 años, ahora en marzo se cumplen los 9 años. Y nos fuimos de luna de miel a Cancún, ¿no? Busqué en internet, hoy en día, ¿no? Las podés ver qué tanto puntaje le dan y todo. Llegamos y aunque era hermoso el hotel, porque lo era, las playas divinas, era el lugar donde todos los norteamericanos se iban a emborrachar, ¿ok? Eran las 7 de la mañana, salíamos a desayunar y había gente tirada en la playa, al lado de la pileta, desmayados del alcohol, ¿no? Tenían todo, pero era gigante una pista y en la arena y había un DJ y era todo el día música, ¿no? Y fue como el lugar menos indicado donde uno quería estar con paz y tranquilidad, todo lo contrario. Y estábamos ahí y nos pusimos a charlar y dijimos, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerles que sea diferente? Porque vos decís, bueno, ponemos las luces, ponen más luces. Bueno, ponemos la música fuerte, ponen la música más fuerte. Bueno, tenemos estos nuevos ritmos, ¿no? Las nuevas canciones cristianas. Ayer pusieron una tipo cuarteto, pero era una canción cristiana. ¿No? Decís, bueno, vamos haciéndolo total. Pero lo único que tenemos que puede ser diferente es a Jesús y la unción que Él dio y puso sobre nuestras vidas. Es ese anointed, es esa unción para ir y predicar las buenas nuevas, para poner las manos sobre los enfermos y ver milagros. El ir a donde estaban las tinieblas, a donde estaba reinando la oscuridad y poder decir, la luz de Cristo ha llegado. Y esos somos nosotros, una generación diferente. Lo otro que quiero que te preguntes es, ¿por qué estoy despreciando mi primogenitura? Yo por mucho tiempo la desprecié por temor. El que dirán, el que me comparen, y si no soy lo que esperan. Imagínense ir a donde vos ibas y te digan, ay, yo predicaba, yo escuchaba a tu abuelo predicar y te escuché a vos, ¿por qué no gritás como grita él? O decir, no, ¿alguna vez escucharon prédica de mis abuelos? Sí, ok, listo. Si tienen la app Mi Aliento, ¿cuántos la tienen? Mi Aliento en el celu, ok. En la parte de ahí también puedes escucharlos, te recomiendo. Y después, pero ¿por qué no hablas con la dulzura que hablaba tu abuela Alejandra? Y tu abuela Marfa. Y constantemente comparaciones. ¿Y por qué no sos así? ¿Y por qué no sos asá? Entonces yo por ese temor empecé a dejar que ese llamado, ese propósito, esas buenas obras tomen control de mi vida. Y empecé a cerrarme y empecé a decir, yo sirvo, pero detrás de escena. No puedo, estoy ocupada porque tengo que asegurarme que todo salga bien. Tengo que asegurarme que estén las cosas en orden. Y buscaba la excusa sin darme cuenta que estaba menospreciando o despreciando el lugar que se me había dado. Y no por mis papás, no por quién eran mis abuelos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Ayer Tommy estuvo hablando de la comida chatarra, creo que el título les quedó a todos. Pero aquellas cosas que dejamos que nos desvíen del propósito de Dios. Aquellas cosas que ponemos por encima del llamado. Y fíjense que cuando David dio el devocional también, estamos todos como que, bueno, vamos para este lado. Yo acá anoté, por palabras que te condicionaron, por mentiras del enemigo, por no tener la revelación de la cruz, por dejar que el pecado reine en tu vida.
Nosotros acá vemos a un padre y una madre que no fueron sabios. Un padre que amaba más a un hijo, una madre que amaba más al otro. Y las palabras que fueron soltadas sobre ellos como personas de autoridad fueron calando esa diferencia aún entre ellos dos. Tal vez fue tu líder, tal vez fue tu pastor, tal vez fue alguien de otra iglesia, tal vez fue en la escuela, fue en tu casa. No servís para nada. ¿Para qué te esforzás si total nada te sale bien? Ay, pero qué tonto que sos. Y esas palabras fueron poniendo un tope en tu vida. Y aunque vos no te das cuenta, tus acciones no las das al 100% porque recordás esas palabras y te limitan y te echás para atrás. Y pensás, bueno, alguien lo va a hacer mejor que yo, entonces, ¿para qué esforzarme? No, ¿para qué lo voy a hacer si total a esta persona le sale mejor? Pero déjame decirte que hoy Dios te está diciendo, sos hechura, sos obra maestra, fuiste creado para buenas obras. Y este es el tiempo en que la unción, esta noche vamos a sellar todo este campamento, en que la unción va a ser derramada al punto que va a haber derrame, va a haber overflow. ¿Vieron cuando uno tira un vaso de agua tanto que empieza a salirse el agua? Así. Tu vida va a estar llena de Él, al punto que donde vos vayas la gente va a decir, tenés algo diferente, ¿qué pasa? Estás hablando de otra manera, ¿por qué hablas así? ¿Y por qué no te agarraste eso que estaba en el piso si viste que se le cayó y la persona ni se dio cuenta? Porque hay algo que está marcando tu vida. Gracias a la cruz, cada uno de nosotros tiene una herencia. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Yo no sé de dónde venís. Tal vez si veo tu precinto puedo recordar o tratar de recordar tu centro regional. Tal vez te conozco un poco más en profundidad. Pero déjame decirte que Dios sí te conoce. Déjame decirte que Dios sí te ve. Déjame decirte que Dios ve esas lágrimas que derramaste cuando nadie más te veía. Las veces que tal vez te las aguantaste para parecer fuerte. Las veces que quisiste demostrar que las cosas no te importaban, no te dolían. Las veces que te equivocaste. Las veces que quisiste hacer lo correcto y no te salió bien y alguien te dijo, viste, vos siempre con lo mismo. Y dijiste, ¿para qué intentarlo? Pero este es el tiempo de creerlo. Este es el tiempo de ponerlo en acción. Este es el tiempo de decirle, ok, Señor, yo quiero poner las manos en el arado y no mirar atrás. Yo quiero, Señor, darlo todo. Y aun si eso significa, como decía David, dejar amistades, estar solo, aun si eso significa ir en contra de lo que todos dicen, aun si eso significa vivir una vida diferente. Pero no hay nada más lindo, no hay nada que llene más, no hay nada que nos haga caminar en esas buenas obras que tener esa intimidad y esa relación con Dios. Y lo más hermoso es que cuando comenzamos a caminar en esas buenas obras, comenzamos a impactar a los que están a nuestro alrededor. Si yo te pregunto hoy, ¿cómo llegaste vos hoy a este campamento? ¿Quién fue la primera persona que te invitó a la iglesia? A la cuenta de 3, todos digan el nombre de la persona que los invitó por primera vez a la iglesia, ¿ok? 1, 2, 3. Una cadena por 12 personas que pusieron las manos en el arado y dijeron, ok, vamos a seguir a este Jesús y vamos a ver qué va a hacer en nuestras vidas. Una revolución que llegó hasta acá, hoy, febrero del 2022, después de una cuarentena, después de todo lo que hayamos vivido a nivel país, económico, todo eso, guerras, pestes. Pero esa misma unción se sigue manifestando, este mismo poder se sigue manifestando y hay una generación que necesita escucharlo. Hay gente a tu alrededor que necesita conocer a Jesús, que necesita saber que acá hay alguien que dice, sí quiero caminar en esas buenas obras, sí quiero apartarme y vivir según lo que Dios quiere para mi vida.
A veces es un poco más fácil, a veces es un poco difícil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para eso estamos los unos, para orar por los otros. Para eso tenés a tu líder, a tu pastor, a tus amigos dentro de la iglesia que te ayudan a poder seguir avanzando. Y ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos. Y voy a hacer 2 llamados. Y al terminar el segundo llamado, si vos sentís que alguno de estas 2 es para vos, entonces te voy a pedir que te pongas de pie. Y el primero es, si en tu vida hubo palabras que fueron declaradas por alguien en autoridad que te están condicionando. Personas que tal vez dijeron, no servís para nada, ¿para qué seguís intentando? O tal vez aún hasta gente que no es cristiana, ¿para qué vas a la iglesia si seguís igual, no cambiaste? Y el segundo llamado es el que nos hace Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día y sígame. Cada día y sígame. Cada día y sígame. Y ahí donde estás, comenzá a levantar tus manos. Y escuchá como Dios te dice, sos mi amado, sos escogido. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito para tu vida. Y no importa lo que se dijo en contra tuyo, porque mi voz fue la que creó los cielos y la tierra. De la nada hablé y las cosas pasaron. Y asimismo hoy hablo a tu vida, hoy hablo esos sueños, esos anhelos, aún ese propósito que tal vez menospreciaste, ese propósito que vendiste. Y digo, hoy vuelve a la vida, así como Lázaro fue llamado y de la oscuridad vino a la vida, ese propósito vuelve a la vida sobre tu vida. Y ese propósito no se guía por emociones, no se guía por situaciones, sino que se guía por lo que la palabra y el Espíritu de Dios dice. Y ahí donde vos estás, toma el compromiso de tomar tu cruz cada día y seguirlo. Aun cuando hay tormentas, aun cuando hay dificultades, aun cuando ves que la gente a tu alrededor se da vuelta, que te da la espalda, así como le hicieron a Jesús, aquellos que te habían prometido todo y te dejaron solo. No estás solo, no estás sola. El Espíritu de Dios está sobre tu vida, está alrededor de tu vida, te abraza, te habla, trae consuelo, te guía en todo tiempo. Y hoy declaro que toda voz, todo susurro del enemigo que quiere venir a recordarte lo que pasó, que quiere venir a recordarte esas palabras que fueron soltadas, aún esos pactos que vos mismo hiciste y dijiste, yo nunca más vuelvo a la iglesia, yo nunca más voy a servirle, yo nunca más voy. En este momento, con la autoridad que tenemos al ser hijos de Dios, cancelá tus palabras y decirle, Señor, yo tomo mi cruz cada día y te sigo. Señor, yo hoy pongo las manos en el arado por mí, por mis hijos, por los hijos de mis hijos, por la próxima generación, por el que está a mi derecha, a mi izquierda, por el que está en tinieblas, por el que necesita ver la luz de Cristo, por aquel que está contemplando el suicidio, por aquel que piensa que no hay salida, por aquel que tiene estos pensamientos que atormentan en la noche. Señor, yo hoy pongo las manos en el arado. Yo hoy tomo mi cruz y te sigo. Y sigo, Señor, en este propósito, más allá del dolor, más allá de las pruebas, sabiendo, Señor, de que tú estás conmigo, sabiendo, Señor, que es hermoso el servirte, sabiendo, Señor, que la unción está sobre mí. Señor, gracias porque me ungiste. Gracias, Señor, porque me voy a levantar y dar buenas nuevas a los pobres. Gracias, Señor, porque voy a poder sanar a los quebrantados de corazón. Gracias, Señor, porque voy a poder, Señor, a través de tu nombre, dar vista a los ciegos. Señor, gracias porque tú me llamas. Y una vez más, Señor, me determino, me decido. Hoy le hablo a mis emociones, hoy le hablo a mi voluntad y declaro que cada día tomo mi cruz y te sigo a ti, Señor. He
decidí